Imagina que alguien te dice, si Dios perdona siempre, ¿por qué no seguir pecando entonces? Para que ese perdón se haga más amplio. Así su gracia va a brillar de una manera diferente y más espléndida a los ojos del mundo. Eso suena absurdo, ¿verdad? Pero en el siglo I, algunos acusaban a Pablo de predicar esa idea. En el versículo 8 él lo cita. Hoy, aunque no lo digamos, a veces vivimos como si el evangelio fuera un cheque en blanco. Creemos en Jesús, pero no cambiamos. Confesamos su gracia, pero no somos radicales con el pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8, que es el texto de hoy, Pablo destruye esa mentira y nos muestra que el evangelio no es complicidad con nuestro pecado, sino la única respuesta verdadera a la infidelidad humana. Por eso he titulado el sermón de esta manera: la única respuesta, el evangelio. ¿Por qué? Porque nos fue confiado, y es lo que dice los versículos 1 y 2. Depende de la fidelidad de Dios, no de la nuestra, y es lo que nos dice los versículos 3 al 4. Y nos exige vivir en santidad y no en libertinaje, y eso es lo que nos dice los versículos 5 al 8. Hoy descubriremos cómo este evangelio nos confronta, nos rescata y nos transforma. Pablo se enfrenta a través de esta diatriba, es decir, de hacerse preguntas anticipándose a la reacción de sus lectores de acuerdo a lo que ha venido enseñando a través de esta carta. Le acaba de decir en el capítulo 2, como lo dije hace unos minutos, que la circuncisión de los judíos no tiene ningún valor si no cumplen la ley, que pueden ser incircuncisos incluso habiéndose circuncidado, que los que a ellos le llaman incircuncisos podrían ser circuncidados porque obedecen la ley, y que realmente el judío es aquel que es circuncidado en el corazón y no de manera externa. Así que lo que Pablo acaba de decir es una sentencia casi que decirle a sus coterráneos judíos de que es algo de lo cual, ¿cómo así, Pablo, que tú me estás diciendo entonces que yo no soy un judío cuando esos judíos han descansado toda su vida en la ley de Dios y en la circuncisión? Han sido sus ídolos por siempre. Le acaba de decir a estos que esa circuncisión no tiene ningún valor si no cumple la ley. 4 verdades que pudieron dejar sin argumentos a los judíos lectores de la carta, o como lo dije yo el domingo anterior, conforme al knockout que le metió a sus coterráneos judíos y los dejó en la lona tirados sin argumentos. Pero Pablo ahora se prepara a ciertas argumentaciones que estos judíos podrían tener por causa de lo que Pablo acaba de decir. Y por eso, lo que yo pretendo demostrar a la luz de la respuesta de Pablo es que el evangelio de Dios no es un cheque en blanco para pecar, sino el poder que nos confronta y nos transforma. El evangelio de Dios no es un cheque en blanco para pecar, sino el poder que nos confronta y nos transforma. Pablo pretende derribar la argumentación en contra del evangelio que judíos podían tener en el siglo I y que tal vez algunos aquí también podrían coincidir. Quiero que veamos este argumento a la luz de 3 encabezados, donde miraremos basados en la respuesta de Pablo lo que el evangelio es y hace en aquellos que creen. Y aquellos que están aquí que saben que no son judíos, como son tal vez el 100% de los que estamos aquí, este sermón es para ti, a pesar de que no eres judío. Lo primero que vemos en la respuesta de Pablo es la ventaja. Fuimos o nos confiaron el evangelio. Noten una vez más lo que dice el versículo 1 y 2. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? La respuesta, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Un paréntesis, de esos que me gustan a mí. Yo siempre he recalcado que en 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo está refutando la cena del Señor, dice, en primer lugar, y nunca dice el segundo, ¿verdad? Aquí pasa exactamente lo mismo. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Y si tú sigues leyendo ahí, no dice en segundo lugar en ninguna parte. Es increíble.
Pero yo sí creo que hay un segundo lugar. Lo que pasa es que ¿saben dónde lo dice? Por allá en el capítulo 9. Pablo utiliza a menudo en Romanos la expresión que, o pues, o entonces, para poder plantear preguntas acerca de lo que ha enseñado y así dar continuación a su argumento. Aunque es posible que cite a un interlocutor real, es más probable que él mismo plantee estas preguntas a sus lectores. Dicho de otro modo, Pablo no pretende tanto reproducir para sus lectores una discusión que ha tenido con otra persona, sino plantearse preguntas y objeciones a sí mismo con el objetivo de que los romanos puedan entender mejor su posición. Si tenemos en cuenta la rica herencia judía del propio Pablo, podríamos concluir entonces que este recurso es un diálogo entre Pablo el judío y Pablo el cristiano, ¿verdad? Porque Pablo es el que conoce más su propia herencia. En el capítulo 2, al escribir desde la posición ventajosa del cumplimiento en Cristo de la historia de la salvación, pudo afirmar que la posesión de la ley y la circuncisión, en otras palabras, el ser judío, no tendría ninguna importancia esencial en el día del juicio. Por consiguiente, las preguntas del versículo 1 son completamente naturales. Si a ti te dicen de que tu cristianismo no vale de nada, porque te bautizaste nada más, o más bien que tu bautizo no vale de nada porque tu vida no lo demuestra, entonces tú puedes preguntarte, entonces, ¿para qué sirvió bautizarme? ¿Verdad? ¿Qué ventaja tuvo que me bauticé? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Es lo que ellos están preguntando. Lo cual lleva a Pablo a contestar, tal vez todos nosotros al leer la pregunta sin verificar la respuesta del apóstol, hubiéramos contestado nada. Yo estoy seguro que si esa pregunta no existiera en los versículos 2 hacia abajo, sino nada más ese primero, lo más probable es que nuestro corazón hubiese contestado nada, de nada sirve tu circuncisión. ¿Por qué? Porque Pablo lo acabó de decir. De nada sirve. No tiene ni ventajas ni beneficios. Pero es porque nuestra mente está marcada hacia la audiencia al cual le está escribiendo. Sin embargo, Pablo responde que es grande el beneficio y la ventaja en todo sentido. Grande en todo sentido. Seguramente lo que Pablo quiere decir es que las ventajas de los judíos se manifiestan en una multitud de asuntos. En cuanto a qué asuntos pudiera tener en mente, además de la ventaja que se menciona del hecho en el versículo 2, podemos ver entonces la del capítulo 9, versículos 4 al 5, la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas y de los cuales según la carne, Cristo. O sea que sí tenían ventaja. Que Pablo emplee la palabra primero nos indica que tenía la intención de incluir más elementos aparte del que realmente menciona. De hecho, algunos piensan que la palabra debería traducirse como principalmente o que pudo usarse para singularizar la ventaja que consideraba más importante de entre todos los privilegios judíos, como es el tema de la circuncisión. No obstante, es posible que la intención de Pablo fuera a dar una lista más amplia, pero no encontró ocasión debido a lo preocupado que estaba con la respuesta judía hacia la palabra y sus implicaciones. Aunque no sería justo utilizar la traducción principalmente, resulta claro que la primera ventaja que se enumera representa el supremo privilegio que se les concedió a los judíos. Les han sido confiados los oráculos de Dios. Esa es la ventaja que ustedes tienen. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Es grande en gran manera porque a ustedes ha sido confiada la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Y Pablo utiliza la tercera persona porque, como sucede en el capítulo 9 que ahorita leí, no tiene ahora en mente a todos los judíos, incluidos los judíos cristianos como él mismo, sino solamente a los judíos que no han creído. La palabra oráculo significa afirmaciones divinas y se utiliza en la Septuaginta en referencia al oráculo de Balaam. ¿Qué es la Septuaginta, pastor? Porque yo sé que tal vez muchos de ustedes no saben qué es la Septuaginta. Es la versión griega, traducida al griego del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Sí me dice entender? El Antiguo Testamento está en hebreo. Es la traducción griega del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento mayoritariamente está en griego. Entonces la Septuaginta es esa referencia o esa escritura traducida al griego de ese hebreo.
Y frecuentemente también los oráculos para referirse a las palabras de Dios a su pueblo. Él utiliza este término haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento en donde está la palabra de Dios y sus promesas del pacto. Pablo describe como la mayor de las ventajas judías el hecho de que Dios les ha hablado a ellos y al hacerlo ha establecido una relación especial con ese pueblo al cual le habló. Deuteronomio capítulo 4 versículo 8 dice: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esa ley, esos estatutos, esos juicios, esas promesas solo eran para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Por eso es que Pablo le está diciendo a los judíos: si tienen ventaja, usted tiene los oráculos de Dios. Es obvio, por supuesto, que dentro de los oráculos se incluyen las promesas de Dios y el apóstol escoge probablemente utilizar esta expresión en lugar de, por ejemplo, las escrituras como en otro lugar lo ha escrito, porque desea resaltar aquellos dichos del Antiguo Testamento en los que Dios se compromete a ejecutar determinadas acciones en referencia a su pueblo. Este matiz nos viene también sugerido por las palabras infiel e infidelidad en el versículo 3, para designar el fracaso de Israel, y la palabra fidelidad y la referencia a su confiabilidad para referirse al compromiso de Dios. En otras palabras, Dios es fiel más allá de que tú seas fiel o infiel. Dios es fiel cuando tú eres fiel y sus promesas, sus bendiciones van a estar a favor tuyo. Pero también de la misma manera, Dios es fiel a sus juicios y a su disciplina cuando tú eres infiel. Él es fiel eternamente porque Él es Dios. Dios no cambia más allá de que tú y yo podamos cambiar. Él sigue siendo fiel. Eso es lo que Pablo les quiere decir. El pueblo judío tenía primordialmente los oráculos de Dios y por lo tanto tenían una ventaja enorme sobre aquellos que no lo tenían. Claro, es muy fácil, ¿verdad? Todo el resto del mundo conocido en ese momento no tenía los oráculos de Dios, pero el pueblo judío los tenía. Al único que Dios le habló fue al pueblo judío, al pueblo de Israel. Le dio su palabra. Incluso las sentencias a otros lugares como Nabucodonosor y todo lo demás viene a través de los profetas de Israel. Dios le ha dado la palabra en ese momento y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a sus lectores. Es lo mismo que pasa con los cristianos hoy, mis amados hermanos. Nuestra ventaja no es por nuestra conducta, nuestra ventaja no es moralidad, nuestra ventaja no es cómo nos comportamos o actuamos en ciertas circunstancias. Nuestra ventaja delante de los que no son cristianos no tiene que ver con una religiosidad, pero sí con la verdadera religión. Y es que tenemos, poseemos, atesoramos el evangelio. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Y este evangelio nos fue confiado como un tesoro, no para enterrar para el día final, sino para dar a aquellos que necesitan el evangelio. Nuestra ventaja, hermanos, es nuestra mayor responsabilidad. Ese tesoro que nos ha sido confiado es el tesoro que tenemos que darle a otros que lo necesitan. Tenemos algo que el mundo no tiene y esto que tenemos es la mayor ventaja que cualquier ser humano necesita para vivir. Amados, no pretendamos que aquellos que no tienen esta ventaja de tener el evangelio nos den respuestas evangélicas. Pastores, que estoy luchando con mi esposo. Es que mi esposo mira que no responde así. Mira que no obedece al Señor. Mira que mi hijo no obedece al Señor. Mira que mi hija no obedece al Señor. Tengo un tío que no obedece al Señor. Pero es cristiano, no. ¿Cómo va a obedecer al Señor? Su corazón no ha sido circuncidado. No pretendamos que aquellos que no tienen esta ventaja de tener el evangelio nos den esas respuestas evangélicas. Muchas veces esperas de personas que no conocen a Cristo actitudes cristianas, y si bien muchos pueden tener comportamientos morales por el sentido común que el Señor imprime a través de su revelación general, no te ilusiones con alguien que no ha sido circuncidado en su corazón. La circuncisión del corazón es lo que te hace poseedor de este evangelio eterno de Dios que transforma tu vida, y al predicarlo a otros
puede transformarlos también confiando en el poder del Espíritu Santo. Así que mi hermano, tu mayor tesoro no es tu herencia familiar. Tu mayor tesoro no es tu esposo ni tu esposa. Tu mayor tesoro no son tus hijos, por muy tesoro que los llames. Tu mayor tesoro no son tus diplomas. Tu mayor tesoro no son tus especializaciones, tus maestrías, tus doctorados, tus superdoctorados. No es nada, pero nada de eso. Tu mayor tesoro no es tu trabajo. Todo eso pasará, mas tu ventaja la encuentras en que tienes a Cristo y nada más. Que nos propongamos en conocer a Cristo y más nada para que nuestra vida realmente sea transformada. Tú no eres cristiano solamente porque dices que eres cristiano. Tienes que tener una vida transformada. Tú no eres cristiano porque tu mamá y tu papá son cristianos. Eso no se transmite por el ADN. Tú no eres cristiano porque has ido a la iglesia toda tu vida. Eso no tiene nada que ver. Tú eres cristiano es porque el Señor te ha rescatado y porque el Señor circuncidó tu corazón de tal manera que tú lo que amabas ahora lo desprecias y lo que despreciabas, que es a Dios mismo, ahora lo amas. Cambia tus afectos, cambia tus entrañas de dentro hacia afuera. No son conductas externas que cuando pasa el tiempo simplemente pasarán. Pero ahora Pablo sigue haciendo preguntas en su diatriba para contestar y llegar a la conclusión de que la justicia del Evangelio se ve en este precioso regalo del Evangelio que es fiel. Noten lo que dice la segunda parte de los versículos 3 al 4, en la justicia, la fidelidad del Evangelio. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Dice Pablo, de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Ahora la pregunta cuestiona la fidelidad de Dios. Ya que si algunos de los judíos han sido infieles, entonces eso quiere decir que Dios es infiel también porque no cumplió las promesas del pacto que él había hecho con Israel. Eso es lo que ellos están preguntando. Ok, tenemos el Dios de la promesa, el que nos prometió gozo, alegría y mies y todo lo demás, pero ahora hay aflicciones, soy infiel. Entonces, si yo soy infiel, es porque Dios ha sido infiel. Eso es lo que ellos están diciendo. O eso es lo que Pablo está argumentando a través de esa diatriba y pregunta. Pero si yo tengo el Dios de la promesa, yo termino siendo infiel, quiere decir que ese Dios entonces es infiel. Es como si los judíos en esta diatriba de Pablo estuvieran pensando de la siguiente manera. Dios nos dio un pacto y Él es fiel a lo que dio. Sin embargo, es evidente que hay judíos infieles, lo que puedo concluir entonces que Dios no cumplió su pacto completamente y lo que hace, por supuesto, a Dios mismo infiel. Es así, Pablo, lo que ellos están diciendo. La respuesta es un contundente, rotundo e innegociable no. ¿Cómo se les ocurre? ¿Piensan que Dios será infiel al ver judíos que han sido evidentemente infieles? ¿Cuestionan la fidelidad de Dios por causa de ver a los hombres infieles? Es muy fácil para el hombre natural concluir de esta manera para poder salvaguardar su propio testimonio y buscar culpables de su pecado en otros y no en su propia vida. Hermanos, nosotros naturalmente tendemos a defendernos y no quiere decir que tengamos razón al hacerlo, pero la tendencia de la culpa con el fin de buscar responsables es buscarlos en otros. Matrimonios. Amor, perdóname. Uy, qué tierno salió ese hombre. Pero si tú no hubieses actuado así, ya no pidas perdón. Ya lo dañaste.
Si ves esa línea tan delgada, amor, perdóname, yo he pecado contra ti, pero por favor compórtate. ¿Tú qué le estás diciendo a esa persona? ¿Qué le estás diciendo a tu esposa? Sí, que la embarraste, pecaste, pero pecaste por culpa de ella. Hermano, pero eso que les estoy diciendo, eso no es nuevo. Eso viene desde Génesis capítulo 3, desde la caída. Génesis capítulo 1 y 2. No es bueno que el hombre esté solo y Dios amorosamente le ha dado una ayuda idónea a este varón llamado Adán. ¿Y qué salió de Adán? Una poesía de su boca. Y esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¡Wow, Adán! ¡Qué poesía! 2 doritos después, la mujer que tú me diste. Culpamos a otros siempre para poder justificar nuestras malas conductas delante de Dios. Así que eso no es nuevo. Eso está desde Génesis. Así que no es de sorprender la actitud de estos judíos y por supuesto la de muchos en este lugar cuando buscamos justificaciones fuera de nosotros para encontrar culpables sin meditar que es más reconfortante encontrar la respuesta en nuestro propio pecado porque tenemos el evangelio que nos liberta de la culpa. Por eso Pablo en su respuesta incluye 2 cosas. 1, la sentencia de que Dios es veraz, así todo hombre se ha hallado mentiroso. Y 2, cita la escritura, más específicamente el Salmo 51, versículo 4, y él lo cita en la segunda parte, ni siquiera la primera. El ser veraz es algo que es en Dios, porque Dios es el único ser confiable perfectamente. Ser veraz es andar en la verdad y por lo tanto da una confiabilidad absoluta y Dios no puede andar en algo diferente a su propia verdad, es imposible. No es que Dios tiene en su mente la opción de hacer algo malo, no humanicemos a Dios. Dios es perfectamente bueno, es perfectamente bondadoso, solo es verdad y nada más que verdad. En Él no habita nada de mentira. Tenemos que conocer a ese Dios que es 3 veces santo. Porque Él es verdad, anda en la verdad. Aunque todo hombre sea mentiroso, Dios sigue siendo veraz. Lo que lleva a Pablo a citar el Salmo. Noten lo que dice el Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado, dice el salmista, más específicamente David. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y miren esta segunda parte que es la que Pablo cita en Romanos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Señor, en ti nunca va a haber una mentira, en ti no va a haber un juicio falso. Tú siempre juzgas con la verdad y tu juicio es justo absolutamente. El contexto de este salmo es la confesión de David por el pecado que cometió con Betsabé, y el rey clama a Dios por misericordia. Sin embargo, reconoce sus justos juicios por su pecado por causa de que sabe que Dios es fiel. Dios nos ha dado a nosotros los cristianos un evangelio que es fiel, hermanos. Al igual que el pacto que Dios hizo con su pueblo, donde recibirían bendiciones al obedecerlo y maldiciones al desobedecerlo. De la misma manera, hermanos, como cristianos recibimos bendiciones bajo el nuevo pacto en Cristo y disciplina cuando desobedecemos. No somos excluidos del nuevo pacto jamás a los que estamos en él. Sin embargo, porque Dios nos ama, nos disciplina a todos los que Él tiene por hijos. Si no nos disciplinaría, Dios dice que no nos amaría. La disciplina de Dios es amor, no es odio. Cuando tú estés pasando por ese valle de sombras, si tú eres creyente, si tú amas a Cristo, mira ese tiempo con amor, y ahorita lo cantabas. Que Él nos ama aún y nos guía en los valles de sombra. Así que, hermanos, Dios no nos ha dado el evangelio que se acomoda a nosotros y a lo que somos y pensamos. De ninguna manera. Dios ha dado el evangelio fiel y somos nosotros los que nos ajustamos a él. Pero lo bueno de todo esto es que esta demanda que nos da viene con el poder del Espíritu Santo, el cual nos capacita para hacerlo de manera natural y orgánica y no por fuerza o porque nos toca. El Señor ha cambiado nuestros afectos y ahora deseamos a Jesús, nos maravillamos por su evangelio, queremos a Jesús en nuestra vida en todo lo que hacemos y obedecemos su evangelio fiel de manera natural porque ha cambiado nuestros afectos por Él.
Él es fiel en todo esto. Pero si nosotros somos infieles en algunas áreas de nuestras vidas, entonces Él seguirá siendo fiel al enderezar lo que haya que enderezar con su palabra a través de la disciplina. Eso se lo dijo el mismo apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2. Noten lo que dice Pablo allí. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Salvación segura. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Respuesta de esa salvación que es segura es la perseverancia. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Él es fiel y si le negamos en alguna área de quién es Dios, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, mas sí puede disciplinarnos por causa de nuestra infidelidad. Él es fiel en las promesas de bendición, pero también es fiel en las advertencias de disciplina por causa de nuestro pecado. La diferencia es que nuestras consecuencias no son condenatorias porque Cristo nos compró con precio de sangre, hermanos. Sin embargo, cuando nuestra carne se enseñorea sobre el espíritu nuestro, el Señor a través de su Santo Espíritu que también habita en nosotros, nos redarguye para no deleitarnos en el mal que hacemos, sino en el bien que nosotros deseamos. Romanos capítulo 7. Así que la fidelidad del Evangelio es justa en todo y es buena para nosotros para que nos guíe a saber cuándo vamos por el camino angosto y a discernir cuando nuestras propias concupiscencias y Satanás nos quieren llevar por el camino ancho en áreas de nuestras vidas. Así que cuidado, hermanos, cuidado que tengas áreas de tu vida en las que quieres andar por el camino ancho. Porque nosotros estamos llamados a caminar por el camino angosto. Por la puerta, entrar por la puerta estrecha. Para el cristiano no hay puerta amplia, no hay camino ancho. Hay puerta estrecha, hay camino angosto. Pero Dios nos capacita con el poder del Espíritu Santo para caminar por allí con deleite. Sin queja, mas con agradecimiento. Si tú vas por el camino angosto quejándote, ya estás en el camino ancho, solo que no lo sabes. ¿No lo habías visto? No, yo voy aquí. Yo voy a la iglesia porque me toca, pero yo porque toca, porque eso es lo que hacen los cristianos, yo voy ahí. Ese es el camino angosto, olvídate. Tú estás en el camino ancho ya. Lo que pasa es que te has angostado, eres tú. Te suprimes para poder estar entre los cristianos para que parezca cristiano. Pero ya tú estás caminando en el camino ancho hace rato. Así que cuidado, hermano. Si tú estás aquí con la gana del almuerzo ya, tú estás en el camino ancho. Y bien ancho. Si tú estás aquí pensando en tu carga laboral mañana, tú no te estás deleitando en Cristo, tú estás en tu camino ancho. Tú estás primero, porque es que no te estás dando cuenta que tú y solo tú. Porque mi almuerzo, mi trabajo, lo que tengo que hacer esta tarde, mi combo con los que me voy a reunir ahorita en la tarde, yo voy a la iglesia para encontrarme con mis hermanos con los que vamos a pasar la tarde. Tú estás en el camino ancho. Duele decirlo, sí. Te acabo de desarmar planes, quién sabe. Pero el punto es que yo quiero que si lo vas a hacer, lo hagas con motivaciones correctas. Que estés en esas reuniones. Wow, cómo el Señor me habló hoy. A ti que te habló, a mí que me habló. ¿Cómo nos santifica su palabra ahora? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo nos vamos a comprometer tú y yo que decidimos caminar esta tarde juntos? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Si no, el resto que hagas, camino ancho. Por eso, es por lo que Pablo termina esta diatriba con una severa advertencia para los judíos en Roma y por supuesto para nosotros en este lugar, el cual es: el evangelio, hermanos, no es complicidad. El evangelio no es complicidad. Y esta parte sí que es bastante dura. Pablo hace una serie de preguntas. De hecho, hace más preguntas que respuestas. Noten lo que dice Pablo.
que supuestamente dicen los que lo van a refutar. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Ya noten cómo ese judío que Pablo está esperando que le contradiga, ya se está metiendo con la justicia de Dios. ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Dice Pablo, hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y noten ahora la final, que esta de verdad es la más perversa de todas. Pero si por mi mentira, dice ese judío, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Wow. ¿Y por qué no decir, dicen ellos, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos? Y ahí están citando incluso al mismo Pablo. Hagamos el mal para que venga el bien. Mira cómo contesta Pablo. La condenación de los tales es justa. Él no dice más nada. La razón del por qué Pablo no dice más nada es porque él aquí acaba la destrucción total de las obras de los gentiles y de los judíos, porque ahora va a empezar a partir del próximo versículo en el 9, ahora a construir lo que significa todo esto. Pero no les voy a dar spoiler, evidentemente. Vengan el otro domingo. Finalmente, a través de algunas preguntas en esta diatriba que Pablo hace, advierte importantes temas de acuerdo con sus respuestas. A la primera pregunta, un poco incoherente del interlocutor acerca de que su injusticia hace resaltar la justicia de Dios y por lo tanto expresa su ira. Pablo le responde que de ningún modo no es coherente el pensamiento de aquellos que piensan así, porque el hecho de Dios y su justicia resalte aún en el pecado de los hombres no quiere decir que no sea merecedor de la condena que ha establecido para los que no se arrepienten de ello. No. Y el interlocutor profundiza más el tema afirmando que por su mentira la verdad de Dios abunda para su gloria. Entonces, basado en ese argumento, le pregunta por qué lo siguen tratando como pecador. Y además le suma cuestionando la propia teología de Pablo malentendida que dice, hagamos el mal para que el bien venga. Oye, esto es un sinvergüenza de judío. Y si tú piensas eso aquí, eres otro sinvergüenza. ¿Cómo tú vas a desear el mal para que venga el bien de Dios? ¿Cómo tú haces lo malo para que resalte la gloria de Dios? Si tú piensas que tu maldad es lo que hace que la gloria de Dios resalte, tú no has conocido al Señor. Su gloria resalte contigo o sin ti. Él es glorioso en sí mismo. Él no nos necesita a ninguno de nosotros. Él es Dios. Él es Dios. Lo que Pablo está diciendo es que Dios es justo en sus santos juicios y por lo tanto, si hay algo injusto en Dios, entonces no podría juzgar al mundo con fidelidad. Su argumento va asociado a lo que es Dios, no a lo que son los judíos. Dios juzga es basado en Él y no en nosotros. Él no cambia, nosotros sí. Y por lo tanto, cada juicio que sale de la boca de Dios a los hombres es un juicio completamente justo. Así que los judíos no pueden argumentar que deben hacer el mal para que el bien abunde, porque eso es malinterpretar el corazón de Dios. La gracia de Dios abunda es porque es su carácter, porque Él es eterno y veraz y por lo tanto no se debe a algo nuestro como si estuviéramos haciendo un hechizo judío de que hagamos el mal para que venga el bien. Amados, si hacen el mal, les vendrá el mal. Es así de sencillo. Es lógica. Si haces mal, te va a venir mal. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No es una frase que usamos para pecar deliberadamente, para que más gracia de Dios venga a nosotros. Nosotros no creemos en el libertinaje que te lleva a perdición, ni en el legalismo que te trae cargas innecesarias a tu vida, como si sin ellas no podrías salvarte. El pecado abundó, dice ahí, fue por la ley dada, que lo único que hacía es mostrar nuestros pecados y nos llevó hacia Cristo, el cual es gracia abundante para todo aquel que cree. No podemos decir eso.
Es imposible que alguien que ama a Cristo, que su corazón ha sido circuncidado, pueda pensar de esta manera judía para traer más gloria a Dios. Es imposible. Lo que trae gloria a Dios es Él mismo. Bájate de esa nube. Y lo que hacemos como cristianos trae gloria a Él, es porque nos ha salvado. De lo contrario, no pudiéramos traer gloria a su nombre. Todo lo ha hecho Él, porque por Él y de Él son todas las cosas. A Cristo sea la gloria, no a ningún hombre. Recuerden el capítulo pasado, al final decía la alabanza de Dios a la circuncisión. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, Dios, quien hace la circuncisión del corazón. Por eso Dios, el Padre, alaba esa obra, no por lo que tú y yo hacemos. Es por lo que Cristo hizo, y ahora el Espíritu está afirmando esa elección del Padre a salvarnos por mera misericordia y nada más. Así que ningún cristiano abusa de la gracia creyendo que puede pecar deliberadamente y creer que va camino al cielo. No, si ese es tu caso, mi hermano, despierta, arrepiéntete, porque Dios no te dará por inocente siendo culpable, porque Él es Dios justo que castiga con justicia el pecado de los hombres, porque todos los pecados sin excepción es un atentado contra su propia santidad, la cual es eterna. Mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos el Evangelio y este no es cómplice de actos que restringen la verdad, que blasfeman de Cristo y que son de mal testimonio para el mundo. No vivamos el Evangelio con esa libertad que creemos que podemos hacer lo que querramos y no recibiremos retribución por eso. Amado hermano, cuando vivimos a la luz del Evangelio sabemos que no somos perfectos, pero aún así tememos pecar. Nos duele pecar, y no por una retribución eterna, sino más bien porque eso fue lo que llevó a nuestro bendito Salvador a la cruz a morir por ti y por mí. Nosotros no abandonamos el pecado porque eso es lo que hace un cristiano. Nosotros no abandonamos el pecado para que el mundo no vea, sino que me vea un poco más perfecto que ellos. Nosotros abandonamos el pecado porque Cristo circuncidó nuestros corazones y cada vez que pecamos lo vemos a Él en la cruz, clavado con espina, descargando la ira del Padre sobre Él, el cual yo merecía y que Él propició para sí, para que tú y yo hoy podamos adorarle con libertad, con una libertad real en donde le servimos a Él como esclavos suyos. En este auditorio hay dos tipos de esclavos. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. Aquí no hay ningún otro. ¿Dónde estás tú? No se trata de libertinaje, sino de ser verdaderamente libres. Y esa libertad solo, únicamente la encontramos en el Evangelio de Jesucristo. Por eso la respuesta a todas estas interrogantes las encontramos en el Evangelio de Cristo, el cual es suficiente para vivir una vida que glorifica a Dios y dignifica nuestras vidas de manera real. Fuera del Evangelio nada de esto podríamos obtener. Fuera del Evangelio no podríamos vivir de manera adecuada. No podrían ser esposos, esposas y padres cultivando un corazón de gracia. Fuera del Evangelio no podrían trabajar de una manera que dignifique la empresa donde lo hacen. Fuera del Evangelio no podrían ser verdaderamente libres. Amados, el legalismo no tiene que ver con el Evangelio, por eso los rituales y demás, sin un corazón correcto, no es más que una práctica sin fondo. Pero el libertinaje tampoco tiene que ver con el Evangelio. No, el Evangelio nos debe llevar es a santidad real, verdadera, desear y caminar para ser como Cristo, porque Dios ha preparado de antemano las obras por las cuales nosotros caminamos. Nada más. El Evangelio es sencillo. Pero quienes lo complicamos somos nosotros. Por eso, para aquellos que están fuera del Evangelio hoy y no conocen a Cristo, la condenación es justa, como dice Pablo. Porque, amigo, no hay nada en tu vida que necesites más que a Cristo. No es tu carrera lo que tú necesitas. No son tus cartones los que te dan la identidad.
No es tu esposo o tu esposa lo que tiene que ser tu identidad. No es eso lo que te da vida. Ese gozo se va a acabar pronto. No es la empresa que tú formaste o la empresa que tú trabajas que te ganas los millones. No es tu cuenta bancaria en donde tú tienes que poner tu identidad. Amigo, en lo único que va a valer el día del juicio es que cuando tú te presentes, cuando cantábamos ahorita, cuando tú te presentes delante de Dios, lo único que tú puedes decir es que no soy yo, sino que es Cristo en mí. Es lo único que te da identidad real, es Cristo, amigo. Es lo único. Aún tú sin saber, estás en este lugar porque la respuesta que necesitas, la única en estos momentos, solo la puedes encontrar en el Evangelio. Y tal vez tú vienes aquí y vienes con preguntas en tu mente y lo más probable es que yo no te haya contestado ninguna. Pero lo que sí estoy completamente seguro es que te di la respuesta que tú no buscabas a través de tus preguntas. Te di la respuesta que tú necesitas. Tú necesitas el Evangelio hoy, no mañana, no cuando seas viejito. No creas esas ideologías. Tú necesitas, amigo, el Evangelio hoy por amor a Cristo. Arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, no a los míos, no a ningún otro, no a los pies de la iglesia, es a los pies de Cristo, porque Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser glorificado, Él es digno y está dispuesto a salvarte, a abrazarte. Si tú abrazas por la fe su obra perfecta para ti, para que tú creas profundamente como Señor y Salvador de tu vida, amigo. Ven a Cristo hoy. El Evangelio, amigo, no es un paraguas para escondernos del pecado, sino una escoba que lo barre. El Evangelio, amigo, no es un salvoconducto para seguir en rebeldía, sino el poder de Dios para santificarnos. Amigo, ¿responderás a este Evangelio con indiferencia o con una vida que glorifique a aquel que fue fiel hasta la cruz? No te vayas sin preguntar. Es probable que tengas más preguntas, pero te ruego que no te vayas para poder presentarte de acuerdo con tu situación particular el Evangelio que tú necesitas. Acércate a alguien, no tengas vergüenza. Cristo vale la pena. No es dar por sentado que estás aquí de casualidad, sino más bien Dios te trajo aquí porque querías ponerte a su palabra. Y mis amados hermanos, el Evangelio de Dios no es un cheque en blanco para pecar, sino el poder que nos confronta y transforma. El Evangelio nos transforma, no nos excusa. Para los que menosprecian el privilegio del Evangelio, el versículo 1 y 2, examina tu corazón. ¿Lees la Biblia con la misma urgencia que revisas tu celular? Yo he escuchado a muchas personas diciendo, ay, se me quedó el celular en la casa, y sus vidas se les destroza completamente. No tienen control de sí. Sienten que el mundo se les cayó porque se les quedó el celular en la casa. ¿Tú lees la Biblia con la misma urgencia? ¿O ya tú das por sentado que estás en los lugares celestiales? Comprométete a memorizar un versículo semanal sobre la fidelidad de Dios. Es lo único que te hará creer, porque la palabra de Dios es poderosa. Esta palabra es poderosa y nosotros tenemos que creerla. Cuando tú estás en tus afanes, en tus angustias, en tus aflicciones, recordar la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón es lo único que va a dar respuesta a lo que tú necesitas. Lo primero no es llamar a alguien, lo primero es llamar a quien tienes que llamar, al Señor en oración y recordar sus verdades, su fidelidad a través de su palabra, para que tú puedas ser consolado, puedas ser edificado, puedas ser confrontado por su palabra, puedes llegar al arrepentimiento y decirle, Señor, yo no soy suficiente, tú sí lo eres, perdóname, yo quiero seguir caminando contigo, quiero confiar en ti. La vida del creyente, amados hermanos, es una vida de arrepentimiento y fe, no es una vida de perfección. Aquel creyente que dice estar aquí y es perfecto, yo lo que estoy viendo entonces es un fantasma, porque no deberías estar aquí.
Debes reconocer tu debilidad, tu imperfección, tu pecado, pero no como un cliché, yo soy un pecador, Cristo es mejor. No, pero ¿cómo estás pecando? ¿Cómo lo estás atacando? ¿Cómo te estás santificando? ¿Cómo la palabra de Dios te está ayudando con eso? Pero toda la semana confiesas lo mismo. Yo soy un pecador, Cristo es mejor, Cristo es mejor. Hebreo, Cristo es mejor. Sí, pero no estás haciendo nada en tu vida. Cristo es mejor, sí es verdad, pero es tan mejor que Él te santifica de tal manera que te hace todos los días a la imagen de Él. Y tú tienes que ser así, como Cristo. Así que examina tu corazón. Comparte el evangelio. Si los judíos fueron responsables de guardar la palabra, nosotros somos responsables de proclamarla. Mateo capítulo 28. Para los que dudan de Dios por sus fracasos, porque lo primero que pasa cuando estamos en esos valles de sombra es que nos preguntamos, Señor, ¿tú estás ahí? Mi hermano, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí, a pesar de nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, dice Jesús. Esta es la primera verdad que tenemos que tener cuando estamos en aflicción. Cuando estamos siendo afligidos por cualquier razón, por una enfermedad, por una situación particular, por cualquier cosa, por una pérdida, por un trabajo que perdimos, por cualquier cosa. Tenemos que confiar, Señor, tú estás allí a pesar de que yo no te veo. Mi corazón no te ve, pero tú, Señor, estás aquí por tus promesas, porque tú eres fiel y yo te necesito a ti. Deja de basar tu seguridad en tu fidelidad. ¿Te sientes lejos de Dios porque caíste? Pablo dice, Dios sigue siendo fiel. Escribe una lista de promesas bíblicas que no dependan de tu desempeño, sino solamente de lo que Dios ha dicho que Él es. Ese yo estaré con ustedes. Te lo tienes que repetir todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú te vas a sentir abandonado hasta de la misma iglesia. Ya mis hermanos ni me llaman. 2 días aquí enfermo y nadie me escribió. Y empieza el lamento boliviano ahí y nadie me escribió. Confía, Cristo está ahí contigo. De pronto te llamó un hermano, ahí está la iglesia contigo. No es hermano, es la iglesia la que está contigo. Pero a veces queremos que los 200 asistentes me llamen. Pero cuando te escriben los 200, estás cansado de tanto responder. Entonces, ¿quién te entiende, hermano? ¿Quién te entiende? Tú lo único que necesitas es entender que Cristo está ahí contigo. Escribe esas promesas bíblicas que no dependen en nada de tu desempeño. Adora a Dios por su justicia. Cuando peques, no te justifiques. Confiesa como David, contra ti, Señor, he pecado. Tú eres digno de toda alabanza, tú eres santo. Perdóname, Señor, porque yo no soy digno de tu salvación. Pero en Cristo tú me has salvado. Tú me has imputado la justicia perfecta de tu Hijo a mí. Y hoy me puedo presentar delante de ti, confiado delante de tu trono, Señor, porque Cristo hizo todo. Porque es Cristo, no somos nosotros. Esas son las oraciones que debemos hacer. No la pedidera que les cae a la gente. Como si Dios fuera la lámpara de Aladino. Yo ayer le decía a unos hermanos reunidos, si un rico de la ciudad contesta tranquilamente tus peticiones, tú no estás adorando, tú no estás viviendo en la presencia del Señor. Yo que quiero un carro. Y si es Toyota, mejor. Quédame esto. Quédame aquí, quédame allá. Oye, teniendo el trono abierto para ti, vas a pedir esas pequeñeces. Señor, quiero ser más santo como es mi bendito Salvador. Santifícame, Señor, con tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, quiero caminar contigo como Moisés lo dijo. No quiero un ángel, te quiero a ti por delante. Dame un mejor trabajo. Dame una siervita, Señor, que sea buena. Jesús dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Incluso Dios conoce más tus necesidades que tú mismo. No estoy diciendo con esto que no puedes pedir cosas así. Lo que yo te quiero decir es que de verdad prioriza.
Porque Dios conoce mi necesidad y la conoce mejor que nosotros. Porque a veces veo bastantes lujos puestos como necesidades. Señor, dame la provisión que yo necesito para poder invertir en lo que necesito invertir, porque sin eso no puedo vivir. El Señor te dio los recursos y tú invertiste en eso que no podías vivir. Pero con una marca superior. O sea que con una marca inferior no podías vivir. Son cosas, hermanos, que pareciera que el trono se abriera, pero yo a veces siento que están frotando como una lámpara. Si un rico contesta tu oración, tú no has conocido al Señor de la gloria. No lo has conocido. Vive la gracia transformadora. La verdadera fe produce fruto. Gálatas capítulo 5. Sirve en la iglesia como respuesta a la gracia. Hermanos, un hijo le dice a su padre, como siempre me perdonas, voy a robarte dinero. Así mostraré lo buen padre que tú eres. ¿Les parece grotesco eso? Así es como tratamos a Dios cuando usamos su gracia como excusa para pecar. Hoy te pregunto, ¿qué harás con su evangelio? ¿Lo guardarás en un cajón? ¿Lo usarás como excusa o dejarás que te transforme? La única respuesta digna es una vida que refleje su fidelidad. Amados, cuando tú oras al Señor y le dices, Señor, transfórmame, y en tu corazón, en tu mente ya está un pecado futuro que tú vas a hacer, tú estás usando a Dios como ese Padre que sabes que te va a perdonar. Así tú peques las veces que tú quieras. Hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén.